Hola, amigas, amigos del Partido Humanista de la Provincia de Buenos Aires. Estamos una vez más haciendo este Vivo Humanista, estas charlas que hacemos con amigos, con amigas que nos van contando sus experiencias. Y hoy tenemos a Guillermo Ciricelli, que está desde Quilmes. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo va? Un binacional, una charla binacional, Exacto. Sin fronteras, como tiene que ser. sin frontera. Guillermo, vos estás en el partido, tenés un cargo, ¿no? Sos secretario de, no me acuerdo de qué era. No te En, pregunté antes. en provincia de Buenos Aires soy el secretario de Acción Política. Bueno, importante secretaría, si las hay, ¿no? Sí, y a nivel nacional, aunque no está funcionando ahora el Congreso porque estamos en reconocimiento nuevamente partidario, porque no tenemos la personalidad nacional, soy el presidente del Congreso Nacional del Partido. Ok. Es decir, estos son los dos cargos o funciones que ocupo dentro del partido. Dos cargos que ostentás. ¿Qué es? Eh, Guillermo, vamos entonces a entrar directamente en temas, ya que tu rol así lo amerita y también tu experiencia. ¿Sentís que el PH puede ser referencia en política en Argentina? ¿Tenemos la capacidad, la estructura y las ideas para poder ser referente en un momento donde la política está en cuestión en todos lados, ¿no? ¿Cómo viene por esa parte? Empecemos por ahí, a ver qué nos puedes decir. En realidad, en cuanto a ideas, propuestas y contenido social, político para ofrecer, es mucho el ideario del humanismo, Sí. mucho. Lo que necesitamos es reconstruir el partido en los grandes números que en su momento pudo tener, ¿no? Supo tener. Cuando conseguimos una legisladora electa, cuando en provincia de Buenos Aires hacíamos excelentes elecciones. Pongo como ejemplo la provincia porque es uno de los lugares electorales más fuertes de la Argentina, ¿no? 14 millones de habitantes, más de 11 millones de electores. Entonces, verdaderamente, nosotros estamos en esa tarea de ampliar la base partidaria, comunicar socialmente y a todo nuestro medio, por todos los medios a nuestro alcance nuestras propuestas. Es decir, en cuanto a números, no, todavía verdaderamente considero que el partido tiene que ganar en mayor base, mayor militancia, tiene que hacer una apertura hacia el medio social fuerte, fuerte, y bueno, y después las propuestas del partido las podemos ir conversando, si querés algo, pero son muy avanzadas para lo que socialmente se ve hoy que hacen los partidos políticos tradicionales, ¿no? Hay muchas cosas que aún faltan y no sé cuánto tiempo más llevará poder construir en el medio social, ¿no? El tema de la democracia es uno de los temas bases. La participación directa de la gente en decisiones que involucran su futuro es algo que no se lo ve. Acá tenemos lo que se dice una democracia representativa, donde específicamente la Constitución dice que el pueblo solo decide y delibera a través de sus representantes, y verdaderamente sus representantes muchas veces no van a favor de los intereses de las mayorías, ¿no? Basta ver el grado de deuda que contrajo el último gobierno y cómo un sector grande de la política que hoy está del otro lado, que ya han sido electos, avalaron y apoyaron esas propuestas. Yo creo que un tema tan importante como empeñar a una sociedad en los volúmenes económicos que lo hicieron tiene que ser llevado a una consulta popular. No puede ningún gobierno, y además debe haber una limitación a ese endeudamiento, sino que hace desempeñar el futuro de generaciones por Sí. una cultura. Es mucho, ¿no? Entonces el Parece, tema, sí, sí, no, parece la democracia formal o representativa parece ser pensado para que los tipos del poder, el poder económico, el que maneja la cosa, esté cómodo, ¿no? Digamos. Recordábamos la semana pasada con Elena Ambrosio la campaña Minga a la FMI, que fue un clásico del PH y un hito, por así decirlo. Y ahora vemos cómo el FMI le está negando al presidente Fernández, o los saqueadores, mejor dicho, todas estas planes que hacen, propuestas. ¿Se podría hacer un Minga al FMI 2.0? eh,
Yo creo que el Minga al FMI de aquella época estaba ampliamente fundamentado porque esa deuda mayormente fue contraída durante gobierno de facto, es decir, que estaba viciada de total nulidad. Entonces, había que hacer una revisión de deuda, había que plantear seriamente qué era la parte que correspondía pagar, cuál no. En aquel momento fue un vaciamiento empresarial, por decirlo así. Eran los grandes empresarios los que fugaban el dinero y después lo devolvían en forma de deuda y lo ponían como garante al Estado para pagarle su fiesta. En esta segunda etapa y de esta deuda es más de tipo financiero. Ya no está basada en la destrucción del aparato productivo y eso porque verdaderamente la Argentina estaba empezando a mover su aparato de producción, sino que lo que han hecho es un empeño más bien de tipo financiero, económico. Entonces la brocha es más fuerte porque hoy está claro que los que manejan las relaciones en el mundo son los bancos. Es decir, no hay desarrollo si los bancos no quieren, no hay presidentes electos de una manera democrática si los bancos no quieren. Depende de dónde las grandes compañías pongan el dinero para que un presidente salga electo o no, los grandes capitales. Entonces hay un control de la población muy fuerte en esa dirección. Yo creo que hoy los grandes enemigos, las personas, son los partidos, los bancos y los personeros de los partidos políticos que trabajan para esos bancos, que son muchos, son muchos. Entonces está difícil en ese sentido porque han sumergido a la gente en un lío macroeconómico que va a ser difícil salir. Entonces ya plantear cuando ha pasado por el Congreso y ha sido ratificado por diputados y senadores esa toma de deuda es medio complicado. Y tampoco se ve el otro extremo del asunto, ¿no? ¿Quién nos prestan? Porque sí, son grandes bancos, pero con los fondos que te prestan son fondos de personas comunes, de personas como vos, yo. O sea, acordate en aquel momento los italianos que eran jubilados y que los bonos los jubilados. Entonces los tipos hacen negocio por todos lados, obtienen rentabilidad con el dinero de otro y le sacan dinero. Y en definitiva, la que siempre termina jodida y en el medio de la fiesta es la gente sin recibir nada. Solo pague las deudas y punto. Entonces eso está difícil, un minga al fondo en este momento, sí considerar que la deuda en las condiciones que se la está reclamando es impagable. No tiene el país capacidad de pago. Entonces, o se cae la deuda por sí misma porque no se la puede pagar. Después lo que resulta gracioso es que los mismos que contrajeron la deuda ahora estén del otro lado del mostrador negociando la refinanciación de deuda. Eso resulta patético. Digo, que un tipo como Massa, por nombrar a uno, hoy sea el presidente de la Cámara de Diputados y esté del lado de la negociación en favor de la Argentina cuando votó sistemáticamente las leyes de endeudamiento, me parece un poco excesivo, ¿no? Digo. Claro, seguro. Seguro, sí. Te quiero hablar un poco al hacer un viaje en el tiempo y preguntar cómo fue tu conexión con me imagino que el movimiento humanista, ¿no? O llegaste ya como tal el PH, no sé, ¿cómo fue tu primer contacto con el humanismo y tu historia? Un poquito que nos cuentes de dónde viene este personaje tan querido de Silicelli. Te recuerdo de la década del 90, yo cuando estábamos ahí en el PH. ¿Cómo empezó esta historia? Contanos. Yo no ingresé en el partido. Ingresé el 20 de noviembre de 1983. Y recuerdo claramente, fue el 20 de noviembre porque fue una semana después de haber cumplido mis 20 años. En aquel entonces, los humanistas, de aquel entonces, los siloístas, tenían un desarrollo muy fuerte en lo que era la ciudad de Mar del Plata con la Comunidad para el Desarrollo y el Equilibrio Humano. Había estímulos por todos lados. Yo tenía muchos amigos que participaban de diferentes grupos de la comunidad. Y bueno, primero me llegaron estímulos, me comentaban, me invitaban a reuniones. Bueno, me acuerdo que, no sé si lo conocía al Tano Placenti, un amigo de toda la vida. Bueno, él fue uno de los que me invitó en su momento, vivíamos juntos en aquel entonces, compartíamos una vivienda. Y me invitó, no quise asistir, nada. Y un día estando en la calle,
había una mesita pequeñita y estaban haciendo una campaña en contra a favor del desarme mundial. Me pareció totalmente tiró los pelos en el contexto sudamericano, una campaña por el desarme mundial. Para nosotros en aquel entonces Europa estaba lejos, el problema nuclear, misilístico, no era algo que no nos afectara, no fue, me pareció como extraordinario. Digo, ¿qué? Bueno, me acerqué, empecé a conversar así, bueno. Finalmente terminé yendo a una reunión, ahí con un grupo de amigos, se me informó, se me comentó lo que se estaba haciendo, y ya estábamos largando la ley de servicio militar optativo. Ya habían empezado con esa campaña. Y eso ya me gustó esa posibilidad. Digo, mirá qué interesante, me pareció muy coherente con el pedido de desarme, el pedido también de una campaña en función de que la gente no estuviera obligada a cumplir con el servicio militar. Y ahí me prendí, empecé a juntar firmas por la ley de servicio militar. Me acuerdo que eso fue en noviembre, en diciembre ya estaba en Capital juntando firmas. Fue la primera vez que pasé el año nuevo, por primera vez con toda gente del humanismo, en un lugar donde vivían varios, gente de la nuestra. Bueno, juntamos más de 1 millón de firmas. Verdaderamente yo tenía cuando empecé a juntar firmas tenía esa capacidad de poder juntar muchas, así que era una problema de juntar 400, 500 firmas diarias. Entonces era un militante full time, full time. Después, cuando terminamos eso, empezamos con la semana de reflexión con el armado del partido. Y yo venía con un antecedente de participar de política anteriormente. Yo había participado en lo que era el antiguo PI, el Partido Intransigente, que era lo demás de centro-izquierda, como una representación. El comunismo estaba muy apagado, no existía. En realidad yo me consideraba a mí mismo un marxista-leninista, por considerarme de algún modo, pero bueno, el PI era como la vía electoral como más cercana a lo que uno pretendía. Había militado un año y pico y me había desilusionado. Apenas se abrió la democracia, en aquel entonces me acuerdo voté a Allende, y ya ya hubo problemas con el armado de listas, había mucho internismo, una cosa rara. Entonces cuando me dijeron que iban a armar el partido desde la comunidad, se iba a armar el Partido Humanista, medio que me chocó. La verdad no digo, no, ¿cómo política? A mí lo que me gustaba era esta otra cosa, ¿no? Medio. Pero finalmente hablando con otro amigo decidí darle para adelante con eso. Y verdaderamente encontré algo totalmente distinto, la forma de hacer política, de llevar las relaciones adelante, las cosas que nada tenían que ver con lo que había en los partidos políticos tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí definitivamente me quedé, empecé, bueno, participé de los reconocimientos partidarios en el norte de Argentina, estuve en Catamarca, La Rioja, Tucumán, Córdoba, después seguí bajando para Corrientes, vine a Buenos Aires, estuve en Capital, después en Buenos Aires también, y finalmente después en el sur estuve también acompañando reconocimientos partidarios, y durante 4 o 5 años fue estar armando el partido, hasta que finalmente luego me instalé acá en Quilmes y siempre en el partido dándole, ¿no? Es decir, que mi militancia en el siloísmo, en el humanismo, se manifiesta a partir del organismo político, a partir del Partido Humanista. Siempre ahí, y bueno. Siempre Quilmes, ahí. ¿No? Y ahora en Quilmes. Sí. Y ahí pregunta Daniel Ferreira, que siempre pregunta, un saludo a Daniel. Pregunta, ¿cómo ves en este lapso el gobierno desde Quilmes como municipio? Está hablando la intendente María Mendoza. ¿Cómo ves, después de la experiencia con el cocinero nefasto, cómo ves el gobierno de Mendoza? Y ahí, ¿qué puedes contarle a los quilmeños desde tu mirada, como, bueno, también como habitante del barrio? No podemos evitar, sea a nivel nacional, provincial, municipal, analizar las gestiones de gobierno desde el contexto de la pandemia. Es decir, si uno no tiene en cuenta ese contexto que condiciona toda la sociedad, es difícil. Es decir, yo creo que puede ser que se haya llegado con muchos proyectos, con mucha imagen de hacer determinadas cosas,
y encontrarse con una emergencia sanitaria y priorizar ese tema hace obviamente que otros se posterguen. No queda otra. Bueno, si cuál es el punto de vista. Por ejemplo, uno de los casos más notorios es que el presupuesto municipal por la recaudación de impuestos ha bajado notablemente. Eso es el sustento que tienen los municipios para poder realizar sus actividades de desarrollo municipal. Entonces, al caerse los grandes contribuyentes, al estar los negocios cerrados, ingresar menos dinero al municipio, también tienen que adaptar sus políticas al dinero con el que cuentan. Entonces se puede decir que hasta el momento y el día de la fecha no hay grandes demostraciones del gobierno municipal en cuanto a generar condiciones de desarrollo municipal, mejorar la vía pública, tema de luminaria, esas cuestiones que se encargan los intendentes, que también a partir de esta democracia formal, ellos también han ido perdiendo poder de decisión. Al intendente se le ha arrebatado el poder de, junto con su gente, con sus concejales, con la población, construir un municipio que pueda ser modelo de desarrollo respecto de ciertos temas como puede ser la salud, la educación, el trabajo, porque verdaderamente se le ha acotado el campo de decisión muchísimo. Es un poder que nosotros sabemos que se le ha arrebatado. Dependen del gobierno provincial, dependen del gobierno nacional. Entonces, lo que sí puedo decir que en materia sanitaria han hecho las cosas bastante bien. Y esa ha sido la prioridad, y a pesar de que Quilmes es una de las zonas que tiene grandes cantidades de infectados, pero por lo menos, dado el desastre que había dejado la gestión anterior, que solo realizó cuestiones de maquillaje, el Metrobús famoso, que no son prioridades dentro de un municipio. La prioridad dentro del municipio es la salud y la educación, eso es base. Cualquier gobierno que no ponga como primario la resolución de esos dos temas, o por lo menos el mejoramiento de esos dos temas, y verdaderamente no está apostando a futuro. Está en la coyuntura electoral política de hacer ciertas obras que le sumen votos. Así que te digo, ¿cómo lo veo? Lo veo que respecto de la prioridad que ellos se marcaron, bien. Y después, nada, veremos cuando las cosas se normalicen, cuando salgamos definitivamente de esta pandemia, cómo siguen. Ahí está, a ver si está ahí. Paco, sí. Apareció Paco. Ahí está Paco, ahora va a aparecer con la cámara. Cuando salgamos definitivamente de esta pandemia. Está escuchando. Paco, está escuchando. Ahí está Paco, ahora va a aparecer con la cámara. Vamos a mutearlo. Paco, estás con el audio del Facebook, bajarle el volumen al celular o a la computadora, así no se acopla con lo que estamos haciendo en vivo, por eso lo muteé. A ver ahí si se escucha ahora sí. A ver, Paco ahí. Estaba con un temita de conexión. Paco, déjame ver. Ahí, Paco. ¿Me escuchás bien, Paco? Ahí, Paco. Paco. ¿Sí? ¿Me escuchás bien? Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Bajar audio si podés del teléfono a la computadora porque se acopla con el sonido. Bajar audio si podés del teléfono a la computadora porque se acopla con el sonido. Vamos a escuchar todo dos veces. Está bien que digamos cosas lindas, pero no exageremos. Te pregunto. Está bien que digamos cosas lindas, pero no exageremos. Antes de pasar con Paco, te pregunto, porque pienso en Quilmes y dijiste pandemia, y pienso en la Villa Itatí y todo ese tema que pasó ahí. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué nos puedes contar? Mientras se generalizó eso. Y no fue Villa Itatí. Yo en Villa Itatí milité 10 años, fácil. O sea que la conozco. La Villa Itatí se divide de lo que es Wilde por la calle Azul, y que ahí está la Villa Azul. Ahí se divide de lo que es Wilde por la calle Azul. No en Villa Itatí. En Villa Itatí no se generó el problema. Fue en Villa Azul, que corresponde al municipio de Avellaneda. Igualmente se complementaron las acciones con Quilmes para evitar el traspaso del virus de un municipio a otro. Pero el foco fue en lo que es Villa Azul, que pertenece a Wilde, que es partido de Avellaneda, no en Quilmes.
a pesar de que la Villa Itatí es una de las villas más tradicionales de Quilmes, con más de 40.000 habitantes en este momento. Debe estar cerca de los 50.000 habitantes, con un desarrollo muy grande y eso. Pero la conozco bien esa situación y los medios, siempre los medios, benditos, hay que entender de dónde proviene Mayra Mendoza, de la Cámpora. Entonces, claro, era más negocio endilgarle como responsabilidades a Mayra González, a Mayra Mendoza, cuando en realidad el problema era con el intendente de Avellaneda. El problema, tampoco era el problema con él no maneja el virus, no le dice para dónde, pero el problema había sido en su municipio, no en el municipio de Mayra Mendoza, en el que gobierna Mayra Mendoza. Hola, sí. Paco. A ver si Paco ahora puede, podemos poner Paco, ahí estamos bien, ¿bajaste los volúmenes? Hola, Paco. A ver si ahora puede, vamos a poner Paco. Está como colgado, se quedó congelado, Paco. Sí. Hace frío, hará frío por ahí. Está como colgado, se quedó congelado, Paco. Sí. Hace frío. Bueno, pasa que si él va a dejar el volumen prendido va a ser difícil. Frío por ahí. Ahí está. Paco, te voy a sacar para que ingrese de nuevo, a ver si me saquen esa mejor conexión. Paco, te voy a... Bien, ahora que esperemos se conecte de nuevo. Sí, Ciudad Fría, Mar del Plata. Los sí, ahí Surco Platas, un chico nuevo que se va a sumar ahora poquito, es un adherente al movimiento, un chico llegado. Tiene dudas, Surco, y pregunta ¿qué piensa Guillermo sobre la situación política internacional y en Argentina y qué propuestas tiene el PH al respecto? ¿Qué? No escuché. ¿Qué piensa Guillermo sobre la situación política internacional y en Argentina? ¿Y qué propuestas tiene el PH al respecto? A ver si podemos convencerlo a Surco para que se sume al PH una vez por todas. Política internacional. Sí. A veces resulta a esta altura del partido en un mundo altamente mundializado, globalizado, de política internacional. Sí. Porque uno lo que ve es que en un sistema cerrado los esquemas son los mismos, con las características culturales de cada lugar. Pero sí. Hoy en las sociedades con los mismos reclamos y ves a los gobiernos con los procedimientos similares. Es decir, hay reclamos en torno a temas de género, hay reclamos en torno a la distribución de ingresos, el tema de la renta universal, hay temas referidos a las democracias, las libertades individuales, sociales, o sea que en realidad cualquier sector o lugar del mapa que veas con más allá de la particularidad que pueda tener, los grandes temas son siempre como los mismos, ¿no? Y las formas de respuesta son bastante similares. Lo que sí vemos es una fuerte derechización de los gobiernos y de las poblaciones en torno a propuestas de torno bastante irracional. Que lo que veo que están colisionando con una cierta sensibilidad que se van manifestando en grandes sectores de la sociedad y que están implícitos y manifestados en las propuestas humanistas. Mayor posibilidad de elección, mayor posibilidad de participación, mayores leyes que habiliten a la posibilidad del desarrollo de la elección. Entonces, en realidad, hablar de un mundo con características distintas o donde hay políticas que puedan ser mejores que otras se complica. Se complica. Vos fíjate lo que acaban de hacer en la Unión Europea, que reclama la gente, 340.000 millones de euros para aplacar el lío económico que se le generó a partir de esta pandemia. Claro, ellos tienen la posibilidad de inyectar esos dineros porque los tienen. No, pero es solo para calmar un reclamo que se hace más que evidente. La gente, 40 millones de desocupados en Estados Unidos, 50 millones. Entonces acá el problema es que más allá de las propuestas, lo que se nota es que hay que revolucionarlo al sistema. Hay que generarle una nueva opción. Yo siempre me acuerdo de esa imagen de negro de las salidas de emergencia. Ahora esa charla, esa que está reflejada en donde él dice uno va al cine y no se anda preocupando por la salida de emergencia. Eso no va a ver una película, pasársela bien.
Ahora, cuando sucede un accidente, las escaleras de emergencia se vuelven importantes. Entonces me parece que el rol del humanismo en este momento de tanto encierro social, de tanta irracionalidad y violencia, es la construcción de esas salidas de emergencia a la crisis que el sistema cada vez y más fuertemente y aceleradamente va. Necesitamos hacernos conocer, llevar nuestros planteos bien, humildemente, de nuestro lugar, con nuestro medio, más allá de nuestro medio, dentro de nuestras posibilidades, utilizando todos los recursos a nuestro alcance, recursos como este, donde otros puedan escuchar, ¿no? Y dejarle en claro que el humanismo es una opción, pero si ellos quieren que sea una opción. Acá el problema es lo que la gente va a elegir o decidir, pero nosotros tenemos que salir claramente con nuestro planteo, porque verdaderamente de seguir la cosa así, la gente va a necesitar usar esas salidas de emergencia. No hay modo, no hay modo, porque verdaderamente se ha asentado un fuerte irracionalismo, un fuerte fundamentalismo en el mundo, político, económico, religioso, está todo atravesado por una gran intolerancia, si me preguntas, pero que colisiona a su vez con las necesidades de las personas, de la gente a modo general, que se manifiestan una nueva sensibilidad, que se lo ve mucho en las generaciones más nuevas, ¿no? Chile es un claro ejemplo de eso. Los que llevaban adelante las manifestaciones de protesta en Chile eran emocionantes pibes de 15, 16 años, 20 años. Una cosa impensada. Vos decís, ¿y qué le hace a la cosa política a estos pibes? ¿Por qué estos pibes? ¿Por qué se han metido con ellos? Los han jodido en sus vidas, los han jodido en su futuro, lo han complicado. Esos brotes sociales se van a ver cada vez más. Cada vez más. Entonces el humanismo, que tiene una propuesta de una acción no violenta, activa en el mundo, de una construcción distinta, sin ir al choque con estos poderes que son fuertes, poderosos verdaderamente, cuidando a la gente, tiene que estar en el medio. Porque si no acá, yo te digo, yo a veces tengo la sensación que en la Argentina quieren llevarlo al país a una guerra civil, pareciera, con posturas totalmente irracionales, contrapuestas. Basta ver las manifestaciones de la derecha con el tema de las armas, con el tema de la represión policial. Yo suelo decir, muchachos, un poco de sentido común, un poco de humanismo, un poco de humanidad, algo. Bueno, eso me parece que es lo que necesitamos que el partido verdaderamente haga. Y para eso necesitamos abrirle las puertas a todo mundo, sobre todo a las nuevas generaciones, a las mujeres, que son los factores más activos hoy por hoy, es indiscutido, pero los más discriminados de esta sociedad, los más discriminados. Y no me parece que se trate de decisiones o cuestiones políticas, me parece de darle a la gente ese lugar que es necesario que lo tenga para no estallar, para que esto no se vaya a la mierda. Si no, va a estar muy complicado, man. Va a estar muy complicada la mano. Y si a vos te dijeran, porque Guillermo, te dijeran la posibilidad, por ejemplo, el presidente de Argentina un día se levanta y dice, quiero hablar con los humanistas. Entonces va Guillermo y dice, ¿qué podemos hacer ya? ¿Qué medidas son las más urgentes para tomar hoy en Argentina respecto para cambiar un poco la elección o hacer algo a favor de la gente, de cara a la gente, como es el otro eslogan que tiene el PH? ¿Cuál sería, digamos, las medidas, ya que hablamos de acción política, puntuales que se podrían tomar para que la cosa cambie, tenga un nuevo rumbo o algo así? Sí, primero hay que asegurarle un ingreso mínimo a cada habitante del país. Primero. Todo el mundo va a decir, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? Bueno, yo le aseguro que el dinero está. El problema es que no está donde debe estar o no se lo direcciona hacia dónde se lo tiene que direccionar. ¿Por qué decimos eso de movida y que? Porque eso nos da tiempo a generar condiciones de desarrollo. No puede ser que la Argentina tenga 40 millones de pobres. Es una locura. Es impensado, es bestial. Digo por el grado de producción que tiene este país, no solo en materia alimentaria, sino también en materia tecnológica, en materia de recursos primarios, energéticos. Es decir, es un país rico con gente pobre, con mucha gente pobre. Entonces, lo primero que hay que hacer es asegurarle un ingreso mínimo a cada persona.
Luego, la reconstrucción, el chamullo es el trabajo, ya olvidaste. Todo el mundo sabe que de acuerdo a la capacidad que tienen ciertas poblaciones en desarrollo tecnológico, educativo, no hay trabajo suficiente para las necesidades que el mundo moderno plantea. Un mundo altamente tecnificado, un mundo en donde cada vez la mano de obra va quedando más fuera de la ecuación. Entonces, hay discusiones que son primarias respecto, sí, del trabajo y la producción en tanto a cuestiones mínimas, indispensables, necesarias en torno a el trabajo y en la dirección del aporte a la sociedad a partir de ese trabajo. Punto. Y hay que discutir cómo le llega el dinero a esa gente y si esa gente puede participar de la dirección de las empresas o no. Pero para eso nosotros lo tenemos que sacar a la gente de la situación de chantaje, que si no tiene un ingreso mínimo, un trabajo, algo que le dé un mango, es un paria. No tiene voz, ni voto, ni nada. Entonces, un ingreso básico para todo el mundo para comenzar a hablar. Está muy fácil. Hace meses que venimos discutiendo por 2 centavos que le queremos cobrar por última vez a las grandes fortunas. Eso es patético. Eso es patético. Y acá se te dedican a mentir que el Estado argentino no sé qué cosa hace con los impuestos y cuánto dinero le roba a la gente. Que se vayan a vivir a Europa esa gente y va a ver cuánto le va a cobrar el fisco por las grandes riquezas que tienen. ¿Qué están diciendo? Todo el mundo sabe que casi la mitad de las grandes fortunas tienen que ir al aporte al fisco. Y lo saben muy bien. Pero acá te venden otro discurso que nada tiene que ver con la realidad mundial. Entonces, ese es uno de los temas. El otro tema es empezar a reconstruir la educación, generar nuevos contenidos educativos que puedan formar al ciudadano del futuro, al ser humano del futuro, que vayan en esa dirección, no adaptándolo a las crisis. Todo el mundo cuando pasan estas cosas dice, no, lo que pasa es que en la Argentina nadie quiere trabajar, no hay técnicos, no hay oficios, como si los oficios hoy tuvieran, ¿qué oficio? Si el que contrata oficio no tiene dinero, ¿qué oficio va a contratar? Y cuanto más tiempo pasa entre una situación y otra, menos gente consigue trabajo porque menos gente contrata. Y después, claro, se extinguen los plomeros, los electricistas. Una cosa ridícula. Entonces, en su momento se intentó abrir las escuelas de oficio, no funcionó, porque no está eso instalado, no hay oficio, ¿no? Por más que vos vayas a estudiar, después no tenés dónde aplicarte. Entonces, bueno, hay que generar empresas en torno a esos temas. Empresas que se dediquen a eso, pero empresas con capitales mixtos, privados y del Estado. Así de sencillo, porque si no, no va a surgir por generación espontánea. No van a aparecer los plomeros de oficio así por de la nada. Entonces, hay que un tema con educación muy serio, que atienda el tema del trabajo, que capacite a la gente para el mundo que se viene, y otro tema y muy serio es el de la salud. Es el de la salud. Esto de la pandemia es un accidente en la historia humana que ha sucedido ya otras veces, pero que no se pueda dar respuesta. Que un virus ponga a las sociedades en situaciones de quiebre económico y todo eso, por más virus complicado que sea, y no sé qué historia, digo que habla muy mal de los mecanismos de contención en el tema de salud que se han implementado. Habla muy mal, y esto viene de siempre, no es nuevo, no es nuevo. Es decir, la pandemia pone en evidencia lo que estaba mal, pero estaba mal, no es que era una maravilla. Más allá de que hay que reconocerle al gobierno anterior, no al de Macri, al otro gobierno, que en ese campo avanzó y mucho, hizo bastante. Construyó muchas escuelas, construyó muchos hospitales, pero el problema que tenemos es que no tenemos mano de obra intelectual, médica, para que ocupen esos lugares. No la tenemos. Y si la tenemos mal distribuida. Entonces, acá hay que hacer toda una reestructuración para ver dónde, un médico cada cuánto, en dónde. Venís más al centro, un médico cada 100, cada 1000. Te vas más hacia la periferia, un médico cada 6000. Estamos en serias complicaciones. Entonces, te digo, tiene que haber un plan de salud
y de educación, y tiene que haber un plan económico que ponga como centro que todo mundo perciba un ingreso que le dé la posibilidad de poder desde ahí en más, con un ingreso mínimo, empezar a construir su futuro. El tema de la renta básica acá es extemporáneo en estas latitudes, el tema de la renta básica. En Europa se lo discute porque es el otro el Producto Bruto Interno que tienen, otro los ingresos, es otro tema. Ellos tienen muy afinado las redes de contención en cuanto a mangos, lo tienen muy afinado. Acá no, acá no. Acá hay 20.000 cosas distintas, no hay un solo ingreso universal, que la UH, que la IFE, que... Señores, un ingreso familiar por persona, por habitante, no en esa... Y universal. Va a decir, bueno, lo va a recibir mucha gente que no lo recibe, que no lo merece, que no lo necesita. Bueno, pero a esa gente también hay que subirle los impuestos. Si no lo necesita, ¿cuál es el problema? Te lo retribuyen por otro lado. No pueden seguir pagando la miseria de impuestos que se pagan, el impuesto a las grandes riquezas, el impuesto a los bienes suntuosos. Son patéticos, son limosnas. Entonces, si no, acá está. Y te digo, no hay ningún gobierno que se haya metido con los grandes capitales concentrados. Sinceramente te lo digo eso. Puede haber algún maquillaje, alguna cosa, pero, por ejemplo, cuando se hace lo de la nacionalización de las AFJP, acá, el Estado ya venía poniendo el 67% de cada jubilación que se pagaba en este país. Es decir, eran 2 segundos después que el Estado tuviera que asumir la carga total de ese aporte. Entonces digamos que estaba hecho el campo orégano para que eso se lo hiciera. Ojalá nunca más volvamos atrás y siempre sigan estando dentro de la lógica del Estado. Pero también está qué Estado te toca, qué gobierno toma los resortes del Estado y qué hace con esos fondos. Ese es otro tema. Para mí hay que blindar eso y hay que dejarlo en manos de los mismos jubilados, independientemente del partido político que asuma, porque no sabes quién asume mañana y te hace un desastre. Eso es así. Y volvemos de nuevo para atrás. Y así ha funcionado todo. 2 pasitos para adelante, 3 para atrás. A subir la piedra como en el mito, ¿no? Otra vez. Mira, ahí Mariana Parson Sí. dice, el tema de la educación tiene que ver con lo que los estados pretenden del sistema educativo, controlar a la población con pedagogías reproductivas y meritocracias. Los educadores con pedagogías diferentes, a esas somos subversivos. Bueno, Mariana, bienvenida al reino de la subversión y de la antipolítica, ¿no? De educación, yo básicamente lo que me guío o me sirve de parámetro es lo que ha desarrollado la COPEU con la pedagogía de la intencionalidad. A mí me parece uno de los mejores modelos que he visto de transmisión de la educación. Por cómo está planteado, sabemos todo, está basado en el libro que escribió Mario Aguilar, ¿no? Con la intencionalidad de la conciencia y todo ese tema. Que son temas caros al humanismo, son nuestros temas. Así que si me preguntás, yo tomaría como referencia los planteos en materia de contenidos educativos. Otra cosa es la administración educativa. Siempre viste que está ese temita, ¿no? Bueno, una cosa es la administración y los recursos que se ponen a disposición de la educación. Y otra cosa son los contenidos. En materia de los contenidos, yo adhiero con lo que la COPEU plantea, porque habla del ser humano como lo consideramos los humanistas, ¿no? Entonces, me parece que es lo más atinadito. Respecto de lo que dice, coincido que hay algo ahí referido a una cuestión de género, a una cuestión más desde el punto de vista quizás del feminismo y todo, que está bien que abonan en una dirección, pero me parece que es mucho más integral el punto de vista del humanismo, que no hace esa diferenciación de la formación del ser humano en cuanto género, sino en cuanto ser humano. Es decir, para nosotros, cualquier humanista sabe que, dicho en boca de nuestro maestro de siglo,
La diferencia entre los hombres y mujeres son que son el mismo sistema nervioso con diferente carrocería. Listo. Punto. Así que en ese sentido, nosotros vamos siempre hacia la interioridad del humano, así, y los aspectos externos, bueno, son los aspectos externos que por suerte existen, ¿no? Una definición un tanto tanguera, ¿no? Del género, hizo Silo ahí. Digo, una definición tanto tanguera, ¿no? Parece un verso de Discépolo, ¿no? La misma, es decir, no es con distinta carrocería. Mira, Surco Platas vuelve a meterse en la charla, porque él considera, ya lo dijo acá, lo voy a repetir, que la medida de la renta básica universal es economicista, que no va a un fondo profundo. Él quiere saber, te aprieta más, Guillermo, y te dice cuál medida concreta debería un humanista en la legislatura, un diputado, tomar ya. Está desesperado Surco con que le des una propuesta interesante. A ver, podemos explicarle. Económico, social, ¿en qué aspecto? No sé, si no precisa la pregunta. Bueno, Surco, ya sabemos, pero lo que pasa es que es interesante porque, claro, muchos humanistas se han metido con el tema de la renta básica, pero que otros consideran que es una medida puramente economicista, pasar de plata y punto. Hay algo más de fondo que hay que arreglar. Y como vos decís, Europa está más cómodo que América Latina, que se complica más, ¿no? De hecho, el presidente Alberto Fernández, Arroyo le llevó la propuesta de la renta básica y él dijo el presidente, que no hay condiciones económicas porque esto significaría pagar siempre y no hay, bueno, esa fue la excusa que dio, que era un buen tema para más adelante. Bueno, ahí mira, Daniel Ferreira, voy a preguntar, hacen ellos el reportaje hoy, está buenísimo. ¿Actualizarías algo de nuestros escritos? Por ejemplo, el libro naranja, ¿sentís que hay que darle una repasadita al libro naranja con contenidos nuevos o otro material? ¿Cómo lo ves? Siempre los libros que están basados en propuestas políticas siempre deben ser actualizados porque los momentos políticos cambian y los planteos van modificándose con el transcurrir del tiempo. Entonces, por ejemplo, si el libro naranja hablaba de estatizar las AFJP, de volver al Estado, listo, ya está, es decir, está desactualizado. Entonces, como esos libros se arman básicamente en torno a propuestas concretas con algunos temas. En materia de leyes, nosotros proponemos la elección directa de jueces, comisarios. Bueno, eso sigue vigente dentro de una propuesta de un libro naranja porque no se lo ha conseguido aún. Y así, bueno, tantas otras, ¿no? Hay incluso fija el monto en un libro en la parte de economía de por cuánto podría permitírsele a un gobierno empeñar a su país, tomar deuda al país, creo que dice un porcentaje, que son como van variando. Me parece que sí, que los libros naranjas son materia de estudio, de profundización y de especialistas, porque tratan temas de economía, tratan temas de salud, tratan temas de educación. Si tienen un punto de vista muy profundo humanista, difícilmente necesite muchas variaciones, difícilmente, pero después convertirlo a leyes, las leyes son temporales, hoy son de un tipo, mañana son de otro, eso es así. De hecho, nosotros durante muchos años estuvimos con el dinero al fondo y sin embargo el partido aceptó de buen modo cuando Néstor Kirchner canceló la deuda, porque por pagarle esos manguitos para sacarte a esos muchachos de encima no nos parecía correcto. Además fue un día antes que llegara Brasil, o sea, los dos grandes de América del Sur sacaron ese fondo encima en una misma semana, es maravilloso. Claro, entonces nos pareció, entre que me condiciones mi política por dos monedas que te dejo, que ya tengo cómo pagártelas, y liberarme del yugo de que me estés molestando cada 2 segundos y te doy las dos monedas, listo, se acabó. Me pareció correcta la medida en ese momento. En ese momento, muchos humanistas se sintieron desorientados, molestos, porque no, ¿cómo el pago de la deuda? Pues, bueno, esas cosas. A veces son cuestiones de coyuntura que uno responde como mejor puede responder para que las cosas funcionen mejor. Yo recuerdo ese momento, Guillermo, porque claro, estábamos con el tema de revisar la deuda, y de repente Néstor la paga y la paga Lula el mismo día. O sea, con 2 días de diferencia fue maravilloso y ahí un mail de Silo, me recuerdo un mail de Silo diciendo, muy bien Néstor Kirchner, entonces no hubo más discusión. Claro. Hablemos de, porque eso fue, me recuerdo que circuló un mail del negro diciendo, muchachos, déjense, es todo perfecto. Es así.
Te pregunto, Guillermo, hablemos Sí. un poquito de Silo, porque me imagino que lo conociste, tuviste la posibilidad de estar con él. Contar No, un poquito para la gente nueva que no lo conoció. ¿Eh? no mucho, ¿eh? No mucho, no Bueno, mucho, pero no lo mucho. que sea, un poquito. Bueno, habría que hacer una historia. Cada vez que he estado con el negro ha sido en reuniones de planificación, en reuniones de armados, de cosas. No, personalmente nunca tengo una sola anécdota con él muy divertida para mí, que no me involucra a mí, tenía que ver con mi hija, que era muy pequeñita, tenía unos 8 años, y ya la llevaba, obviamente, desde que nació, iba a todas las maneras, a todos lados. Y un día estábamos en la reja y llévame a saludar a Silo, llévame a, dale, quiero ir a saludarlo a Silo. Y yo, viste, siempre fui de esos que con el negro mantenía como una distancia, lo veía, es más, cada vez que lo veía me presentaba, ahora soy, sí, ya sé, me dijo una vez ya cansado, hola, soy Guillermo, siempre igual. Y un día me dijo, sí, soy Guillermo, me dijo. No habíamos encontrado por Quilmes, nos habíamos encontrado en Capital, había estado en reuniones, o sea que me conocía además, pero uno desde uno dice, este tipo conoce gente en todo el mundo, ¿qué se va a acordar de mí? No, se acordaba. Entonces me acerco, el negro sale de la sala, esas hermosas salas que tenemos construidas en el parque, y voy con la niñita, la llevo del hombrito, y le digo negro, pues nosotros decíamos negro, muchos, algunos dicen Mario, otros Ciro, nosotros le decíamos negro, un gran grupo. Negro, mira, te quiero presentar a mi hija, te quiere saludar. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y entonces la mira y dice, ¿cómo te llamas? Y ella le dice, Sofía. Y entonces él le toca la cabeza, me mira a mí, y la mira a ella y dice, veremos. Sabiduría, dice. Sabiduría. Veremos. El nombre, viste, tiene que ver con sabiduría. Muchas gracias porque de ese modo, para mí es negro. Un tipo muy de palabras así muy precisas, muy cálidas, muy justas, ¿no? Esa cosa, esa posibilidad, ¿no? De, Sofía, y le toca decir, bueno, veremos, me pareció verdaderamente encantador. Y ella estaba feliz, es el día de hoy, tiene ya 24 años, que ese momento lo recuerda. Y después siempre que íbamos a Punta de Vaca, a los eventos nuestros, y todo, iba y lo saludaba ya directamente con ella y esas cosas. Pero después con el negro, no, así te digo, la última vez que estuve en una reunión con él fue en Brasil. Cuando nosotros nos estábamos retirando, teníamos ya un equipo autónomo, un consejo autónomo. Sí. Digo en estos términos porque hay gente que no pertenece a la cosa del movimiento. Y nada, fue estar ahí, ver lo que llevar adelante la reunión, después estar en los cafés con él, en las charlas que se hacían entre break de reunión y esas cosas, pero siempre con esa imagen de una cosa, bueno, me es difícil, hermano, porque para mí el negro es todo, es un maestro, es todo, no sé. Claro. Además trabajé con una persona, a mí durante muchos años, fue Alejo Croce, que era un, qué sé yo, siglo para él, entonces siempre nos transmitió la gente, todas las anécdotas que yo conozco del negro y todo, la conozco al medio Alejo con él y esas cosas. Pero sí, un tipo fuera de todo, una maravilla, una persona que te arma un movimiento mundial, que ese movimiento lo dota de 5 organismos le dio vida al movimiento humanista, para que se exprese el campo de la política, el campo de lo social, el campo de espiritual, no nos podemos olvidar del mensaje, sí, lo que para mí igual es otro armado, es otra cosa, no lo pondría en el nivel de los organismos. Para mí los organismos cumplen, como los organismos para mí son la manifestación concreta de la doctrina del nuevo humanismo en el mundo. Claro. Son para mí. Y me parece que el mensaje tiene que ver con esa espiritualidad que debemos presentar, hacer propia los que estamos en esos organismos. Pero lo que hay que entender es que los organismos, por estar abiertos al mundo y en relación con el mundo, puede participar gente que tengan otra confección religiosa y eso. Está muy bien que los que nos consideramos siloístas, humanistas, estemos en el... De hecho, yo voy a la sala del mensaje en Barracas,
un lugar muy pintoresco, muy lindo. Hace poco partió un gran amigo, Ramón Saavedra, un encanto de personas, y esa sala es donde yo de vez en cuando voy a una ceremonia con mis amigos, comparto un momento y después vuelvo a mi aplicación, que es el partido, ¿no? Claro. Pero, claro, entiendo que en el partido es otra, la diversidad es otra, porque el planteo de nuestro partido es político, más allá de que tiene de fondo todo el empuje del movimiento humanista en torno a sus puntos, en torno a la capacitación personal. Nosotros tenemos dentro del partido ese librito del movimiento humanista donde le brindamos a la gente trabajo para su fortalecimiento interno, para su transformación interna, porque los humanistas obviamente queremos la transformación simultánea, apostamos a la... De hecho, Surco quiere una propuesta concreta, que la gente cambie ya. Si lo puedo decir, que la gente cambie ya, que la gente se convierta al humanismo ya, y su vida otra cosa. Claro, vayan todos a buscar la plata al banco ahora. Ya todo el mundo. Listo, eso vamos a hacer, Surco. Bueno, mira, Mariana Parson, voy a contar algo yo, por primera vez, nunca había hecho esto. Dice, Memoria de Elefante, el negro conocía a cada uno de los miembros del PH y del movimiento. Y apoyando lo que dice Mariana, voy a contar una cosa personal que me pasó a mí. Les cuento, año 98, en enero, reunión mundial en Obras, en Estadio Obras. Una semana antes había visto la banda Megadeth, yo ahí, metal total, que me encanta, me volví loco con esa banda, 2 horas de show tremendo, y la semana siguiente, Paz y Amor y Alegría con Sildo. El Estadio Obras tenía una capa de humo tremenda porque todos fumaban, hoy sería impensado, ¿no? Y en ese momento yo me sentía muy mal porque siempre me jodió el humo del cigarrillo, me sentía muy mal, tosía mucho, pero voy a saludarlo como hiciste vos, como hacíamos todos, y él te decía, yo le decía gracias, ¿no? Él me decía, gracias a ti. Ahí en Punta de Vaca se han puesto gracias a Silo. Si él pudiera ponerme enfrente, diría, gracias a ustedes, ¿no? Pondría una escrita a él en otro. Bueno, pasó el tiempo, año 2003, lo vuelvo a ver, y me dice él, cuando vuelvo a decirle gracias, me dice, ahora estás mejor, sin la tos, sin el humo. El tipo se acordaba no solo de mí, sino de una situación que me pasó, que me había pasado hace tantos años, así que apoyando eso, si realmente el tipo tenía esa cosa ahí tremenda. Lo de Obras, tipo, que estaban los orientadores del antiguo movimiento con negros sentados en las mesas. Esta fue él dice, bueno, en esa reunión, sí. ya lo que es esto en esa reunión, yo estaba sentado en las mesas porque era parte del consejo de Alejo y eso estaba ahí. Sí, y en yo estaba en la tribuna del pueblo. Que presentaban todos los informes y todo eso. Y yo estaba fumando, eran las 9 de la mañana, porque encima empezó a las 8, 8:30 la reunión. Nos habíamos trasnochado y yo estaba fumando, yo todavía aún fumo y mucho. Y estaba fumando, me quedé medio dormido y me quemé el dedo con el cigarrillo. Me acuerdo que casi pego un salto en medio de la reunión porque se me consumió el cigarro entre los dedos. Y me acuerdo de eso que decide que era una humareda total, que fumábamos, era una cosa pero café y cigarrillo era algo inevitable. Hablando de dormirse, Guillermo, sabes que no estamos comiendo ahí con el negro, y uno le pregunta, porque tenía gente en su equipo que se quedaba dormido, y él decía, no importa el tema de dormirse, el tema es despertarse en tema, despertarse y estar en tema. Seguir, bueno, claro. Dormirse está bien, el tema es despertarte, bueno, así que podemos decir que vos, Guillermo, inauguraste el taller del fuego, en Obras, ¿sí? Casi. No, fue ridículo, porque además estaba presentando un informe, creo que en ese momento, Bruno Pesuto, un italiano. Chileno. Un castellano medio, ¿no? Medio. Sí. Yo trataba de atender pero estaba, y me quedé, y me quemé el dedo, saltó el cigarrillo a miércoles, y seguí ahí duro. Sí. Para cerrar, quiero que Surco se vaya a dormir tranquilo. Entonces, mira, él acaba de preguntar esto. Si no, no va a dormir. ¿Pagar o no pagar la deuda? Eso quiere decir. Él pregunta así directo, como si fuese un periodista, digamos, y que además quiere irse a dormir tranquilo. Respondámosle, ¿pagamos la deuda o no la pagamos? ¿Cómo está hoy el PH con ese tema, puntualmente? Mira,
pagar no la van a poder pagar. Digo, partamos de esa premisa. La deuda, como está constituida y conformada, no se va a poder pagar. Si el Partido Humanista fuera gobierno, eso es lo que quería saber él, no solo haríamos una revisión de la deuda externa, sino que también haríamos todo lo posible por aquellos que empeñaron de la manera en que empeñaron a este país, sean juzgados y sentenciados como corresponde. Eso es lo que nosotros haríamos, porque lo que le han hecho es una estafa al pueblo. Ahora, vos me decís, pagar o no pagar, eso depende de las condiciones, pero el problema no es los que nos prestaron, a ver si se entiende. El problema fue los que pidieron la deuda. Porque si vos sos una persona que trabaja por tu gente, por tu pueblo, no podés hacerle esa hijaputez. Eso es una bestialidad lo que le hicieron a la gente. Entonces, el primer problema es arreglemos los problemas acá en casa. Así que ustedes son vivos. Bueno, ustedes tienen que servir como ejemplo para que nunca nadie en la historia de este país vuelva a hacer algo como lo que ustedes hicieron. A ver si está claro. Todo dentro de los mecanismos legales, democráticos, que la sociedad, formales que esta sociedad tiene. Pero yo creo que Macri, Caputo, todo, e incluso los diputados que acompañaron esa medida, incluso porque son cómplices de esa estafa que se le hizo a este pueblo. Si eso es lo que él quiere saber, eso es lo que haría cualquier humanista con ese tema, señores. Después, los que prestaron la guita, bueno, hay que ver, ahí hay cosas muy irregulares, pero también tienen que entender lo nuestro, y vuelvo a decir que del otro lado hay gente que tenía los fondos en esos bancos y que son esos fondos los que utilizaron para, porque ellos no tienen plata. Vos te crees que el banquero pone plata de su bolsillo, el dueño del banco. Somos estúpidos. Sacan plata de otras personas como nosotros. ¿Se entiende? Que hay gente que puede, que tenía esa posibilidad. Bueno, nada, entonces hay que ver bien todo ese tema. Después el pago, no pago. Pero lo que sí es seguro, que se hace una revisión de cuentas, se distribuyen responsabilidades y si hay ilícito, se juzga y se sentencia como corresponde. Y es más, si se les puede confiscar sus peculios, su dinero, porque encima han recibido comisiones muchos de ellos, de esa colocación de bonos de deuda, pues bien, confiscarle los bienes. Eso es lo que cualquier humanista debería hacer. Y no es algo que haya estado debatido ni charlado en el partido, es algo que estoy diciendo en todo caso a título personal. Pero cualquier partido humanista que de verdad tenga como valor central al ser humano, debería hacer eso, porque no está el dinero por encima de las personas. No. Eso es propio de esta cultura estúpida, materialista y pequeña. Punto. Pero no son los valores nuestros. No son en lo absoluto, no. Entonces, señores, asuman su responsabilidad. Son unos delincuentes, le han robado el futuro al pueblo. Bueno, ahora hágase cargo de eso que usted hizo. Hágase cargo, pero se tiene que... mira, como igual con lo del delito ecológico. Todo el mundo habla de las multas que se les cobran. Las multas importan 3 belines porque están dentro de los balances de las empresas contaminantes. Acá el tema es que usted es responsable de producirle un daño a la humanidad. No es responsable de cualquier estupidez. Así que usted tiene que, con cárcel se tiene que pagar esas cosas. Y con la imposibilidad de seguir contaminando. No podés permitir que sigan, eso es así. Bueno, y en este caso lo mismo, no podés dejar ahora a los señores sentados del otro lado de la mesa negociando la renegociación de deuda. Espero que esto lo deje dormir tranquilo a Surco. Pero eso es lo que yo creo que deberían hacer los humanos. Aparte, además, también el tema de que yo creo que también, como decís vos, un juicio justo con derecho de defensa, todo como tiene que ser, pero también inhabilitación política. Esa gente no puede volver a sentarse o seguir tirando piedra de Twitter, convocando marchas los días patrios ahora, a ver si son 1 millón en el obelisco para presionar. Esa gente tiene que retirarse de la política ya. Inhabilitación política ya. Por eso, para cerrar. Sí, disculpa. Ley de responsabilidad política, plebiscito revocatorio. Listo, señor. Usted incumplió con las promesas al pueblo.
Así que ahora, plebiscito revocatorio y afuera. Adiós. Y listo. Tal cual. Bueno, así es. ¿qué hace? Disculpa, ves que me apasiono. No, está buenísimo. Está buenísimo. Menos mal que no se puede contar Paco, porque si no, no puede hablar. Paco, se lo perdió Paco. Para el miércoles que viene va a estar Paco, seguro vamos a arreglar ahí un tema para que salga bien todo. La última pregunta que te hago, Guillermo, es, bueno, has descrito muy bien lo que está pasando en el mundo, en Argentina, en América Latina. Pienso siempre, y vuelvo a insistir, soy incidente con esto, en la gente que no es humanista, que ve estos materiales, que llega a esta entrevista por algún lado, que la ve en las redes. En un mundo tan violento, en un mundo que cada vez uno se despierta y tiene malas noticias, mucha injusticia social, ¿cómo se puede mantener viva la esperanza? ¿Cómo se puede ser humanista? ¿Cómo sos humanista vos, Guillermo? ¿Cómo llevás tu vida adelante? ¿Cómo sacás esa fuerza, esa esperanza en un mundo tan hecho pelota? Digamos, ¿dónde sacás la fuerza pensando en la gente que está mirando para darle un mensaje positivo a esa gente? ¿Cómo se puede ser humanista no violento en un mundo tan violento y perverso? Hay una cosa que para mí es fundamental, que me acompaña y mucho. Para mí Negro ha sido una referencia, un maestro. Y si él dice que el ser humano ha salido de las etapas más oscuras, a mí no me queda otra que confiar en eso, que el ser humano va a encontrar desde la salida de esta etapa oscura. Por lo tanto, como humanista, yo siempre apuesto a la posibilidad de cambio del ser humano, porque apuesto a mi propia posibilidad de cambio. Yo no nací siendo humanista. Yo vengo de un sistema violento, corrupto, totalmente degradador de la condición humana, y siento internamente haberme convertido en una mejor persona. Siento que ya no soy esa persona que conoció el movimiento a sus jóvenes 20 años. Si eso ha sucedido en mí, ¿por qué no voy a creer que pueda suceder en otro? Ojalá en los grandes conjuntos humanos, porque necesitamos el cambio de toda la humanidad, necesitamos que la humanidad cambie. No es tanto el problema lo que hacen los delincuentes, el problema es que la gente tiene que cambiar. Ojalá sea por decisión propia, o si no será por necesidad, como dice el maestro, pero van a cambiar. Yo creo en eso, yo creo que vamos a salir de esta etapa oscura, a diferencia de lo que decía Lili, será porque tengo unos años menos que Lili, yo creo que lo vamos a ver en este tiempo, yo creo que vamos a ser partícipes y vamos a estar ahí cuando ese cambio se produzca, porque verdaderamente es mucho el sufrimiento que ha acumulado esta sociedad como para que no salga victoriosa, triunfante de ese sinsentido que le ha planteado el sistema. Es un sinsentido total. Han hecho con la gente barbaridades. Barbaridades. Entonces, nada, eso. Por eso nuestro saludo, ¿no? Mucha paz, mucha fuerza, mucha alegría, porque el futuro es promisorio. Lo mejor está por venir, va. El poeta Ferreira dice, me va a llorar al boludo. Bueno, si querés llorar, llorar, diría la filósofa. Un mínimo de poesía, dice, ¿no? Decía Silo. Bueno, te agradezco mucho, Guillermo, la verdad que fue buenísimo. La charla muy linda, por cierto. Secretario de Acción Política, Guillermo Sidicelli, muchas gracias. Y como dijo el negro, Guillermo Sidicelli, veremos. Veremos. Un fuerte abrazo. Chao. Hasta el próximo que viene, gente. Chao, nos vemos. Chao.